Segunda Corintios capítulo 4, en sus versos 7 al 9, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo comienza diciendo en este texto que nosotros, que somos esos vasos de barro, y sabemos que un vaso de barro no tiene mucho valor. Nosotros somos esos vasos de barro sin valor, pero que cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas, entonces el barro cobra valor, no por causa de nosotros mismos, sino por causa de quien habita en nosotros. Mientras nosotros estamos lejos de Dios, no tenemos nada. Y usted me podrá decir, bueno, yo no sirvo a Dios y yo tengo muchas cosas materiales. De todas maneras, usted no tiene nada, porque Dios en un momento puede quitarle todo lo que usted tiene, como lo hizo con Job, porque todas las cosas pertenecen a Dios. Sin embargo, cuando una persona decide vivir para Cristo, conforme manda la palabra, se convierte en una persona valiosa. ¿Por qué? Porque hay un tesoro dentro de ella. Y una de las características o una de las bendiciones o joyas de ese tesoro que se llama Jesucristo es que en medio de las pruebas, batallas, aflicciones, debilidades que como vasos de barro atravesamos en esta tierra, y que no son nada extraño, porque el mismo Jesús dijo, ustedes van a pasar por la aflicción, solamente que ustedes, los que le han dado cabida al tesoro que se llama Cristo en sus corazones, cuando pasen por la aflicción no se deben preocupar, porque yo vencí la aflicción por ustedes. La diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no sirve a Dios es que los hijos de Dios tenemos garantizada la victoria, el triunfo a través de las aflicciones que a todos, hijos de Dios o no hijos de Dios, nos toca vivir. Y la palabra dice que parte de ese tesoro que nosotros hemos aceptado como Señor de nuestra vida, nos dice que aunque estemos atribulados en todo, esto es una condición de aflicción, de tristeza, de dolor, y quizás usted que me escuche en este momento está atribulado, está turbado, no sabe qué hacer, pero la palabra de Dios dice que aunque usted se encuentre atribulado, afligido, si usted confía en Dios, usted no va a estar angustiado. Usted no va a llegar a desmayar ni a desesperarse. ¿Por qué? Porque el tesoro que usted tiene en su corazón le va a ayudar a pasar por la prueba, sabiendo que no nos vamos a quedar en esa tribulación, sino que, como bien dice este mismo pasaje en el verso 17, esta leve tribulación momentánea lo que hace es que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es leve y es momentánea. No nos vamos a quedar en ella. Ahora, usted puede estar en tribulación, pero angustiarse es una decisión que usted es quien toma. Nadie escoge las pruebas y los problemas. Ellos llegan muchas veces cuando todo parece un mar en calma. De repente llega la tribulación. Pero tú sí tienes la capacidad y la libertad de elegir si vas a confiar en Dios
o si te vas a angustiar, si vas a caer en la desesperación, si vas a caer en la turbación. Y si tú le permites a la angustia llegar a tu corazón, pues entonces el enemigo habrá ganado la batalla en medio de tu prueba. Porque lo primero que te dice tu enemigo es que esa tribulación te va a destruir. Es que tú nunca vas a salir de esa aflicción, de ese dolor. Mentira del maligno. Porque él lo que quiere es que tú te angusties, te turbes, pierdas los sentidos, la razón y entonces perezcas o seas derribado a tal punto que no te puedas levantar. Pero la palabra de Dios dice que si tú tienes a Cristo, el tesoro más grande en tu corazón, tú puedes pasar la tribulación sin turbarte, sin angustiarte, sin desesperarte. Y dice, en apuros, sí, hay muchos que hoy en día se encuentran en apuros por una enfermedad, por una deuda, por muchas razones. Nos podemos encontrar en apuros, pero dice la palabra que aquellos que viven por la fe en Cristo Jesús, aunque están en apuros, no se desesperan. Y fíjese que en el original griego, esta parte de este versículo dice oprimidos, pero no exprimidos. El enemigo en medio de los procesos quiere hacernos creer que no vamos a soportar, que lo mejor es rendirnos, pero tú no le hagas caso, porque todavía y nunca perderá nuestro Dios una sola batalla. Además que Dios, aún para nuestros apuros, ha provisto una solución. Y en medio de tus apuros, recuerda que Dios nunca llega tarde. Debemos aprender a esperar en Dios, en un Dios que nos ha dado promesas, en un Dios que no nos abandona, en un Dios para el cual todas las cosas son posibles. Sí, yo sé que tú estás diciendo, oh sí, es fácil decirlo, yo que estoy en el apuro. En el apuro no corras, no te desesperes, corre a la torre fuerte que es el nombre del Señor y Él te levantará en medio de ese apuro y también te socorrerá dándote la salida. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces estamos en apuros porque nosotros mismo entramos en esos apuros por no seguir la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos de todo corazón y decidimos seguir el camino que Dios nos marca, el Señor aún así tiene misericordia y nos ayuda a salir de ese apuro. Lo importante es que nosotros sepamos siempre que ninguna prueba que Dios permite en nuestras vidas es mayor que nuestra fuerza, es mayor que nuestra fe. Ahora, si usted no es cristiano, si usted no le ha creído a Cristo ni le ha entregado su vida a Cristo, usted mismo se ha buscado todas sus pruebas y por eso ellas son insoportables y por eso ellas le llevan a la desesperación. Pero para un hijo y una hija de Dios que sabe que Dios es fiel, debemos entender este pasaje. Si usted observa a su alrededor, no todas las pruebas son iguales. No a todo el mundo Dios le manda la misma prueba, porque Dios no envía la prueba, llámese tribulación o apuro para destruirnos. No, 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 no. Son lecciones para que nosotros le conozcamos más a Él, para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que nuestra fe sea aumentada. Pero junto con la prueba, Dios tiene una solución. Si es que nosotros creemos en ese Dios maravilloso que siempre tiene un remedio para nuestros dolores más profundos.
Vemos también que sigue diciendo el pasaje, perseguidos, mas no desamparados. Fíjese, hay diferentes tipos de persecución. Quizás a usted nadie lo esté persiguiendo físicamente. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, pero que el justo está confiado como un león. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos perseguidos física, verbal o de cualquier otra manera, nosotros sabemos quién está con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y aunque no lo vemos y aunque no lo sentimos, Él está a nuestro lado. Y Él dice en su palabra en Romanos capítulo 8 que si Él es por nosotros, ¿quién? Pero ¿quién contra nosotros? Si es que nosotros también creemos en esa protección que Dios ha prometido en su palabra. Él ha prometido enviar sus ángeles alrededor nuestro. Él ha prometido levantarse contra aquellos que se levantan en contra de sus hijos. Porque como dice el verso 7, el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Porque cuando estamos atribulados, en apuros, perseguidos, no nos sentimos de ninguna manera fuertes. Por el contrario, en esas condiciones siempre nos sentimos débiles, vulnerables, pero Jesucristo que habita en nosotros es quien nos da la fuerza, el poder y la sabiduría para vencer en medio de todos los procesos. En Segunda de Reyes capítulo 6 y sus versos 14 al 17 podemos ver un ejemplo. Eliseo y su siervo Giesi se encuentran en un lugar y son rodeados por el ejército enemigo. Una situación, estaban siendo perseguidos para morir. Sin embargo, Eliseo sabía, Giesi no lo sabía, pero Eliseo sí, que Dios no lo iba a desamparar. Dios no lo iba a dejar solo. Y oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y él pudo ver el ejército celestial que los rodeaba. Quizás tú no ves ningún ángel, tú no ves a nadie a tu alrededor y te sientes desprotegido. Pero recuerda que Dios no miente, no falla. No lo ves, pero Él te está mirando y Él está guardando tu vida. Y no importa quién te persiga, la promesa de Dios de no dejarte y no desampararte está ahí para ti y para mí. Y por último dice este texto, derribados, pero no destruidos. Dios no ha terminado contigo. Muchos a esta hora están desfalleciendo. Muchos están literalmente en el piso, deprimidos. Se sienten destruidos. Sin embargo, el Señor dice que porque tú te sientas que has sido empujado con violencia, como dice la palabra, y que te han echado abajo y que no tienes fuerzas para levantarte, el Señor dice, levántate, porque esto es solamente una condición temporal. Has sido derribado, derribada, pero aún no estás destruida, porque nadie puede destruir a un hijo, una hija de Dios que ha decidido vivir por la fe, que ha decidido confiar en el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tú necesitas en este momento, confiar en la promesa de Dios, confiar en el brazo poderoso de Dios que se extiende y te dice, agarra mi brazo, hijo mío, hija mía, para yo sostenerte y darte las nuevas fuerzas que solamente yo puedo darte y así levantarte. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te levanto. Recuerda que cuando sientes temor, debes cambiar el temor por la fe, porque el temor ahoga, quita la confianza en Dios. Y el Salmo 37 en su verso 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. O sea, derribado, pero no estás destruido. La última palabra
no la tiene el maligno. La última palabra en la vida de un hijo y una hija de Dios no la tiene ningún hombre o mujer. La última palabra en nuestras vidas la tiene Dios. Así que levántate, no te angusties, no te desesperes. No te sientas solo, sola, no podrás ser destruida ni destruido, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 20 que ellos flaquean y caen, los que no tienen a Cristo, los que te angustian, los que te persiguen. Ellos flaquean y caen, pero tú y yo, los hijos de Dios, nos levantamos y estamos en pie, porque nuestra victoria es Jesucristo. Por último, el mismo pasaje de 2 Corintios, capítulo 4, versos 18 o verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Deja de mirar tu tribulación, tu problema, tu enfermedad, tu aflicción, te dice el Señor. Deja de correr de un lado para otro buscando la solución cuando la tienes ahí dentro de tu corazón. Jesucristo habita en tu vida, no te desesperes. Deja de ver el apuro y comienza a mirar al que puede sacarte del apuro. Deja de correr de un lado para otro, nervioso o preocupado o asustado porque algo o alguien te persigue. Tienes contigo a Jehová de los ejércitos y Él te rodea y está contigo y Él es tu guerrero y no te va a abandonar. Y por último, levántate ya, levántate. Porque Dios no te creó para que fueras destruido. No, Dios te creó para que tú destruyeras esa aflicción, ese apuro, eso que te persigue, eso que te atemoriza, eso que te turba con la autoridad y el poder que no es tuyo ni mío, sino de Dios. Levántate porque Dios está contigo y el poder de Dios habita dentro de ti. Créelo, créelo y verás cómo podrás pasar por todas las pruebas siendo más que vencedor.